Es una defensa a ultranza del patrimonio histórico-artístico. Es promotor del Ministerio de Cultura desde el año 77 y posteriormente asesor del primer ministro de Cultura. Es creador de la primera Asociación Nacional de Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico. Es creador de la Orquesta de Cámara de Cataluña y de la Joven Orquesta Nacional de España. Promovió algo que se llama Solidaridad Internacional contra el Hambre y apadrinamiento de niños del tercer mundo. Anunció que lo de la cuna riojana del castellano no tenía base científica. Ya tenemos algunas coincidencias aquí. Es más, consiguió que, no es que él forzara a nadie, porque eso es imposible, pero la UNESCO consideró que llevaba razón y que con las pruebas históricas y filológicas que él presentó, retiraron el compromiso, el apoyo a considerar La Rioja cuna del castellano. Tiene otras ideas sobre el nacimiento de los idiomas, pero no quiero leerles toda la lista entera porque tengo que dejarle sitio a él, que es a quien tenéis que escuchar. Ha escrito más de 150 libros y una colección de sonetos, en concreto 3.200. Es fundador y presidente honorario de la Fundación de Occidente. Es creador del Museo Cantábrico de Origen de la Humanidad, para el cual va a donar, o ha donado ya, todo su patrimonio, o casi todo su patrimonio material. Es descubridor del origen, y aquí también hay otra coincidencia importante, del origen insular marino y anfibio de la humanidad. Defendió la autenticidad de la Dama de Elche cuando algunos supuestos investigadores americanos afirmaron que la Dama de Elche era una falsificación, que era una cosa reciente. Él lo defendió y demostró que la Dama de Elche no es una cosa reciente, sino que es auténtica. Es también la persona que ha estado enfrentado, o que lo han enfrentado, mejor dicho, el gobierno de Cantabria, porque pensaba destruir, el gobierno pensaba destruir un asentamiento con ¿cuántos años? No lo pone aquí. Lo cierto es que está en un lugar que se llama Cabo de Guerra, donde pensaban hacer una urbanización de 7.000 viviendas y consiguió que no se hiciera. Es inagotable, es interminable, mejor dicho. Él es arqueólogo, antropólogo, prehistoriador, paleontólogo, filólogo, como he dicho antes, profesor de la Universidad de Bruselas, y su tesis, en su divulgación científica, versó sobre el tema Iberia, cuna de la humanidad. Profesor Rivero Meneses, te toca. Muchas gracias. Acércalo más. Buenas tardes. Para anunciar el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad a miles de años luz, estamos aquí un grupito de personas, porque alguien o algunos han boicoteado a los medios de comunicación para que no se anunciase este acto. O sea que si estamos pocos, aparte de las razones que ha sugerido Rafael, es porque este acto está totalmente boicoteado por quienes no quieren bajo ningún concepto que se sepa lo que yo voy a contar, porque les hunde, porque hunde todas las estupideces que nos han estado enseñando desde hace un siglo en relación con el origen del ser humano.
y luego especificaré más. Entonces no es ningún accidente que estemos pocos, simplemente es algo que yo ya sabía que iba a suceder desde el primer momento, pero a pesar de todo tuve muchísimo interés, como ha dicho Rafael San Martín, en celebrar este acto y celebrarlo en Andalucía y concretamente en Sevilla, en la capital. ¿Por qué? Siendo como soy un señor de Valladolid que vive en Cantabria, etcétera, etcétera. Hay dos razones fundamentales. Una, que voy a hablar bien claro, y a mí me importa tres pimientos lo que la gente diga. Entonces hablo clarísimo y digo lo que pienso, ya que a que no le guste que se fastidie. Lo hago en Andalucía porque, y lo digo en dos palabras, la mejor gente de España son los gallegos y sus descendientes y herederos más directos, los andaluces, cosa que no sabéis y que algún día explicaré. Hoy, si tengo tiempo, diré algo, dos palabras, pero dos palabras definitivas. Bueno, pues esa es una razón, el que aquí la gente, los andaluces, es la gente, y los gallegos, son la gente menos maleada, menos estropeada de España, menos corrompida. Y lo digo y lo afirmaría en televisión, en cualquier plato de televisión, porque es la puñetera realidad, porque conozco muy bien España, porque la he estudiado más que nadie, porque la he recorrido entera, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablo con conocimiento de causa. Yo desde muy joven, desde niño casi, los 14 años, cuando empecé a trabajar, una de mis grandes sorpresas en Barcelona fue que tuve compañeros de trabajo andaluces. Y yo pues había recibido todos los tópicos que circulan por el norte, andaluces, vagos, gente poco de fiar, de poca palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me sorprendió que en aquella empresa catalana en la cual yo estaba trabajando a los 14 años, porque mi padre se arruinó y tuve que ponerme a trabajar, pues concretamente un andaluz, es que me parecía a mí más trabajador, más válido, con más talento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me cambió completamente todos esos tópicos que tenía, que había recibido desde que nací, ¿no? Y después la vida me ha demostrado lo mismo. He tenido muchas personas andaluzas a las cuales he querido y quiero una barbaridad y que me han demostrado pues, que todos esos son tópicos, que son falsos y que aquí hay gente extraordinaria, y que descalificar a alguien por dónde es, por el sitio en el que ha nacido, es una estupidez, sencillamente. La segunda razón por la que he querido celebrar este acto contra la opinión de algunas personas muy allegadas de mi familia, concretamente pues, de mis hijas, etcétera, etcétera. Tengo 8 hijos, de los cuales 5 son chicas, pues es porque, dicho en 2 palabras, exactamente dentro de una semana, dentro de 7 días, estaré en un quirófano para someterme a mi tercera operación a corazón abierto. Entonces, antes de eso, yo quería decir lo que voy a decir aquí hoy y que quedara ampliamente grabado, por eso no faltan las cámaras, y muy claramente dicho. Entonces, si se me nota una cierta fatiga, es porque estoy, francamente, jodido, dicho de una manera clara y sin tapujos. Pero aguantaré, es decir, resistiré la conferencia, que es lo que me negaban mis hijas, que no podría aguantarlo, resistiré, por supuesto, y llegaré. Y diré lo que tengo que decir. Bueno, pues esas son las 2 razones. Lo hago aquí por la razón que he dicho y lo hago hoy y sin dejar pasar más tiempo por esa razón. Y gracias a este señor y a este otro señor que me acompañan en la mesa, pues esto ha sido posible. Que no ha sido fácil conseguirlo, pero ellos pues han hecho todo lo indecible y esos son de esos valores que no son muy frecuentes y que, señores, yo no los he encontrado en el norte de España, salvo una excepción, que es una señora, por cierto. Pero en general no existen. Esa constancia, esa tenacidad, esa valentía, ese compromiso que concretamente han demostrado Emiliano Horta y Rafael San Martín
son rarísimos en cualquier parte. Y yo pues no me los he encontrado en mi vida, prácticamente nunca. O sea que gracias a ellos se celebra este acto. Y esto dicho, pues vamos a afrontar una conferencia que es pues, muy complicada, porque el grandísimo problema que yo me planteo cada vez que tengo que hablar de este asunto es que es tan extraordinariamente extenso, se ha hecho tan extraordinariamente extenso, que es absolutamente imposible sintetizarlo en una charla de 2 horas. Entonces, cuando empecé a preparar la conferencia, lo primero que decidí es hacer un libro en el cual reflejarlo todo. Porque de esa manera, al menos, si no puedo decir todo lo que tengo que decir, en el libro queda escrito y queda publicado. Total, que afronté esto ha sido en estos últimos meses, es decir, que han sido justamente los cuales estoy peor. Afronté la edición, la redacción y la edición de este libro, Las raíces del mito del Grial y Los gigantes del Triásico, que acaba de ver la luz. Ayer se recibió desde la imprenta de Madrid y que presento, por consiguiente, hoy. Bueno, pues aparte de escribir el libro donde está todo el tema desarrollado, vamos a decir, minuciosamente y con rigor científico, por supuestísimo, pues todavía me hice pues, como otros 3 bloques de información, que son estos tres grupos de folios que tengo aquí, sobre temas concretos muy importantes que me gustaría poder transmitir hoy, por lo menos los principales. Entonces, ante semejante avalancha de información que tengo que aportar, semejante limitación de tiempo que tengo para aportarlo, en cuanto a que la duración de la conferencia ni puede ni debe exceder de 2 horas, y después las limitaciones que conlleva mi situación cardiológica, pues finalmente tomé la decisión drástica de redactar un documento que va a ser, en definitiva, el guión de la conferencia y en torno al cual voy a desarrollar todo el asunto. Es un documento al cual he dado un nombre muy expresivo, que es el de Decálogo de la Involución, o, entre comillas, Manifiesto de Sevilla. Le he dado el nombre de Manifiesto de Sevilla porque el que aquí estemos menos de 100 personas es algo anecdótico que dentro de 4 días eso ha pasado y nadie se va a acordar. Pero de que este acto se ha celebrado, eso les aseguro a ustedes, y lo digo con conocimiento de causa porque empecé a desarrollar mi investigación con todo en contra, absolutamente todo en contra, el 19 de abril de 1984. Me han hecho todas las cabronadas del mundo, todos los boicots, zancadillas, de todo, de todo. He pasado 2 operaciones de corazón y aquí sigo. Entonces, esto nadie lo puede tumbar. Nadie lo va a tumbar. El porrazo se lo van a pegar los que me intentan tumbar. ¿Por qué no lo van a tumbar? Porque hay algo que es imposible de conseguir, nadie lo ha conseguido en la historia, que es cuando se ha descubierto algo, y ese algo es muy importante, es extraordinariamente importante, y nos afecta a todos, no hay fuerza humana, ni de empresa, ni de mafia, que lo pueda hundir. Porque una de ellas se sabe, y más ahora, si no existiera Internet, posiblemente podrían conseguir algo, que no lo consiguieron antes, en los años en que no existía, que yo estaba ya con esto. Pero existiendo Internet y con toda mi obra en circulación ya desde hace muchos años, y siendo muy conocido en todo el ámbito, digamos, de habla española, y con este vídeo concretamente, todo esto que estoy diciendo, dentro de 4 días va a estar en varias páginas web que se ven en un montón de países. Entonces,
Intentar boicotar eso es de subnormales profundos, que son los arqueólogos, antropólogos, historiadores, etcétera, etcétera, y políticos que les hacen el juego a esta gente y que son los que boicotean todo esto y intentan que no tenga público, pensando inocentes de ellos que porque no salgan los periódicos se va a hundir. Si los periódicos, coño, dentro de 4 días no van a existir, entonces que los periódicos no pintan nada. Hoy día la información funciona a través de Internet, a través de la red. Entonces, mientras exista la red, y eso no lo pueden boicotear, pues no hay Dios que lo pare esto, no hay Dios que lo pare, ya está. Pues son tan cortos que no lo ven. Y siguen ahí, dale, que te pego, intentando los mismos sistemas y trucos de la Santa Inquisición Española, etcétera, etcétera. O sea, el condenar a aquellos que piensan de una manera distinta a la de ellos. Nada más. Tendré que ir bebiendo porque se me seca la boca, una barbaridad, perdónenme. Ay. Bueno, y después de este apasionado prólogo, pues voy a atacar el tema, porque después me va a falta tiempo. He redactado, como he dicho, este escrito como un decálogo, es decir, 10 puntos fundamentales que resumen todo este tema, los puntos fundamentales de este tema. Entonces, voy a ir, digamos, leyendo esos puntos y glosándolos, haciendo un comentario sobre cada uno de ellos y haciendo referencia no solamente al libro, sino también a los fósiles que me avalan. Porque este libro empieza diciendo, ya en la solapa, las siguientes palabras. Aunque hoy usamos y abusamos de la palabra ciencia, lo cierto es que solo merece el nombre de ciencia todo aquello que puede demostrarse. O sea, cosa que no funciona normalmente así. Hay cantidad de cosas que se sustentan simplemente en la palabra de alguna persona o de alguna autoridad o supuesta autoridad, de algún profesor universitario, etcétera, etcétera. Y la segunda solapa del libro dice, este y otros fósiles petrificados, y me refiero al que está puesto aquí ahora, al que está en la pantalla, este y otros fósiles petrificados humanos descubiertos por el autor de estas páginas constituyen las reliquias históricas más importantes y valiosas del planeta, a millones de años luz por su antigüedad y por su valor, de las pirámides egipcias, del tesoro de Tutankamón, de los templos de la Acrópolis de Atenas o de todos los tesoros que se conservan y exponen en el Museo del Louvre o en el Museo Británico. Porque este cráneo demuestra que los humanos racionales o sapiens existimos desde hace no menos de 250 millones de años, habiendo conservado con mínimas variantes los rasgos fisonómicos que ya nos caracterizaban como tales por aquel entonces. La figura, la cabeza esta fosilizada, se expone desde esta mañana en el Ateneo de Sevilla, que gracias a la hospitalidad y a la lucidez de su presidente, pues ha tenido interés en que pudiéramos exponerla por primera vez en el patio de acceso al edificio, a ese palacio, a ese antiguo palacio, donde se aloja el Ateneo de Sevilla. Entonces ahí está en la entrada, en un patio muy bonito, este cráneo expuesto para todas las personas que quieran verlo. Y a los que han venido de fuera y a los que sois de aquí, pues os aconsejo que no dejéis de verlo porque es algo que realmente impactante y que, pues que no se ha visto nunca. Es decir, sencillamente, esto que pongo aquí es verdad. Los únicos fósiles auténticos que existen, es decir, petrificados, humanos que existen en el mundo, están en mi poder. Los únicos, no hay más. Es decir, estos señores que me boicotean no saben de lo que estoy hablando, porque no lo han visto en su vida. No lo han visto en su vida. Y les aterra tener que verlo, claro, porque tener un hueso petrificado quiere decirse que
ese fósil, ese señor, vivió hace por lo menos 150 o 200 millones de años. Y eso, pues, sencillamente reduce a escombros la teoría de la evolución y todo lo que hasta ahora se ha dicho. Porque les recuerdo, así de pasada, que el hombre de Atapuerca, que tantos millones se han tirado a la basura en él, y todo lo demás que ha aparecido allí, tiene 800.000 años. Es decir, de ayer mismo, y además encima es un homínido. O sea, absolutamente ningún valor. Y los homínidos africanos, los primates simios africanos, los australopitecos, toda esa gente que han ido pues, llenando las pantallas de televisión y las portadas de los periódicos durante décadas, se ha descubierto tal, 5 millones, 4 millones, 3 millones de años. Todos eran monos, todos son monos, y nos los van a estar presentando como nuestros antepasados. Bueno, pues todo eso comparado con un señor que por lo menos tendrá 250 millones de años, es decir, que es de la era mesozoica o secundaria, en el periodo triásico, es decir, en el momento, digamos, álgido del reinado de los dinosaurios. Y este señor, pues yo no tengo que andar con grandes explicaciones y elucubraciones para demostrar que ese señor era un Homo sapiens, porque tiene exactamente la misma cara que nosotros. Exactamente la misma cara que nosotros. Y uno de los señores que está grabando la conferencia, que se llama Armando, al cual conocí ayer, le dije, digo, usted tiene el mismo cráneo que el gigante. Un cráneo altísimo, altísimo y muy recto. O sea, la clave de todo esto es el perfil. Lo que nos define como hombres racionales o sapiens es el perfil. Y este señor, con toda esa burrada de años, ya tenía el mismo perfil que nosotros. Y eso es incuestionable. Ha habido algún subnormal que ha dicho que si los ojos los había hecho un animalito y tal y cual, que eso era producto del azar. Hace falta ser muy subnormal, vamos, para pretender que un bicho puede elaborar esta cara. Y alguno incluso ha pensado que yo lo podía haber fabricado. O sea, la ignorancia es muy atrevida y es infinita. Entonces, y entre otras cosas, la mayor parte de la gente es incapaz de reconocer. Perdón. Es incapaz de distinguir una piedra de un fósil. En este caso, a mí me bastó una milésima de segundo para reconocerlo y para saber lo que era. ¿Pero por qué? Porque el destino ha querido que se haya conservado la cara perfectamente bien. Porque si se hubieran estropeado la zona de los ojos, eso no se podía demostrar de ninguna manera, que eso era un ser humano. La suerte ha sido que se han conservado los 3 rasgos que definen a todo cráneo o calavera humana, que son los 2 orificios que resultan de la pérdida de los ojos, por la descomposición de los ojos, etc., y el que resulta de la pérdida de la nariz. Entonces, todos los cráneos que ustedes recuerden, calaveras que hayan visto en su vida, lo que define es eso, los 2 ojos y el hueco de la nariz, que están aquí clarísimamente, están donde tienen que estar, en su punto exacto, con las distancias que tienen que tener, etcétera, etcétera. Entonces, es descabellado pensar que esto lo ha podido hacer la casualidad, el azar o alguien que lo haya hecho. Porque sencillamente no se puede simular un fósil de más de 200 millones de años. Eso es imposible. O sea, ese fraude, si a alguien se le ocurriera hacerlo, estaría absolutamente loco, vamos, porque eso al cabo de un segundo cualquiera que entienda mínimamente lo descubre. Entonces, el cráneo está homologado, rotundamente homologado, y nadie se ha atrevido ni se atreverá jamás a cuestionarlo. De hecho, yo lo primero que hice, eso ya en el mes de febrero, fue dirigirme a los principales antropólogos españoles y europeos, e incluso americanos, para, con una actitud noble y científica y de concordia,
anunciarles el descubrimiento de esto, enviando fotos y demás. Y ofreciéndoles que si tenían interés, que estaba dispuesto a que pudieran estudiarlo y hacer todos los tipos de pruebas, análisis, todo lo que quisieran. No tengo absolutamente ningún inconveniente, al revés, al revés. Nadie contestó, por lo mismo que he dicho antes, porque esto les tiene totalmente descolocados, ha hundido todo lo que se sabe, ha hundido a Darwin, etcétera, etcétera, y se tienen que comer con patatas fritas todo lo que han estado escribiendo, diciendo por televisión, diciendo en las universidades durante décadas, durante más de un siglo, respecto a la evolución humana. Y el dogma del señor Darwin, que ha sido una de las personas más cortas que han existido, y de eso hablaré un poco más tarde. Bueno, pues esa es la situación. Entonces, el decálogo lo comienzo justamente resumiendo esta idea, ¿no? Punto número 1 del decálogo. Todo cuanto se nos ha enseñado y se repite a diario sobre el origen del ser humano es absoluta y rotundamente falso. Punto número 1. El punto 2 amplía esta idea. Charles Darwin, lejos de ser un genio, fue un simple y mediocre aficionado a la biología que ha sido enaltecido e idealizado por los ingleses, pero que a la luz de los descubrimientos que ha realizado está llamado a pasar a la historia como el autor de una de las teorías más disparatadas que se han acuñado en el decurso de toda la historia de la humanidad. Punto número 3. A medida que vaya hablando más entenderán por qué me boicotean, porque entre otras cosas no tengo pelos en la lengua, es evidentísimo, y no me callo. Si tengo razón, no me callo. Si no tengo razón, por supuesto que me callo. Punto número 3. Nuestros ancestros, los gigantes, cuya existencia real vengo defendiendo en solitario desde hace 34 años, fueron en realidad nuestros primeros antepasados y nosotros, lejos de haber evolucionado y de haberles aventajado, no somos sino una degradadísima versión o caricatura suya, porque eran más inteligentes, más altos, más fuertes, más longevos, más creativos y hasta más nobles y más bondadosos que nosotros. Llevo muchos años estudiando a nuestros antepasados más remotos y eso me permite afirmar esto que acabo de decir, porque se ha conservado bastante más información de la que se piensa sobre ellos. El punto número 4 del decálogo. Todo lo sostenido por Charles Darwin y por sus dóciles seguidores, los antropólogos del pasado siglo XX y del primer tercio del presente siglo XXI, ha resultado ser, y aquí me repito, rotundamente falso, porque en lo que se refiere al ser humano no ha existido jamás esa evolución con la que soñara Mr. Darwin, sino justamente todo lo contrario. No hemos evolucionado, sino que hemos involucionado, o dicho de otro modo, hemos ido a menos y a peor en todos los sentidos. Punto número 5. Ya les anunció que el final de mi charla tiene unas sorpresones monumentales. Si alguien tiene la tentación de querer marcharse, no lo haga, se lo aconsejo, porque el final es de traca. El final es de traca. Como todo, y además me gustaría, aunque solamente sea en honor y en homenaje a estos dos señores, a estos dos andaluces egregios, pues decir algo sobre eso que he afirmado, de que los andaluces son quizás de los herederos más directos de los gallegos, cosa que nunca jamás nadie se ha pasado por la cabeza. Y que, bueno, aquí en este acto hay una señora gallega, Lauriña Camaño, muy antigua ya, lectora mía, vieja colaboradora y muy amiga, que está con su marido, Manolo Corredoira, y yo ya la llamo, es gallega, muy gallega, y la llamo la sevillanita. ¿Por qué? Porque hubo una gallega que se apellidaba como ella, Caamaño, exactamente igual, aquí en Sevilla, en el siglo pasado, en principios del siglo pasado, que fue una personalidad en el mundo del folclore, etcétera, etcétera. Entonces,
hay muchos más puntos de los que parecen común entre gallegos y andaluces. Y la clave está en el nombre de Andalucía, que está corrompido, y en el nombre de los andaluces. El nombre está corrompido, maestro Luxor. Totalmente corrompido, pero eso será al final. Bueno, sigamos. Como todo esto deja, esto no lo he leído, ¿no? Sí. Deja en muy mal lugar a toda la comunidad científica que ha acabado abrazando entusiasta la aberrante teoría de la evolución darwinista, pues es de aquí que ya desde hace más de un siglo uno de los objetivos de las principales facultades e institutos de antropología del planeta es el de localizar restos de gigantes, aunque no con el ánimo de estudiarlos para esclarecer nuestro pasado, sino con el propósito de destruirlos y de hacerlos desaparecer, borrando del mapa de este modo las pruebas que demuestran que si la fabulita bíblica de Adán y Eva era un desatino total, la de nuestros supuestos antepasados, los primates africanos, es la mayor insensatez que ha sido alumbrada en toda la historia de la ciencia. Y sigo en el punto 6. Y como tanto las universidades como la mayor parte de las naciones del orbe se han visto arrastradas por la marea darwinista, pues es de aquí que ha acabado declarándose una auténtica guerra sin cuartel entre quienes siguen empeñados en esconder la verdad sobre nuestro pasado y este investigador que, tras 34 años de trabajo infatigable y altruista, no solo ha acabado demostrando que los gigantes existieron efectivamente y que son nuestros antepasados, sino que además ha logrado descubrir algunos restos fosilizados y petrificados suyos que no solo prueban inexorablemente su existencia, sino también que su antigüedad se remonta a hace no menos de 300 millones de años, lo que les convierte muy posiblemente en uno de los primeros, si no en el más antiguo, de todos los mamíferos que han existido. Yo hace ya muchísimos años, cuando no tenía ni un puñetero hueso, ni un fósil, ni nada, y era un ignorante, caí en la cuenta de una cosa muy sencilla. ¿Por qué somos los más inteligentes de todos los bichos que existen en el planeta, mamíferos o no? Y mi respuesta fue muy rápida. No es porque un Dios nos haya hecho inteligentes, es porque somos los más viejos, somos los más antiguos, tenemos más historia, hemos vivido más durante millones y millones de años, y eso es lo que nos ha hecho más inteligentes, sencillamente. La experiencia, el haber vivido más. Entonces, bueno, estos descubrimientos que estoy haciendo me lo están corroborando aquella sospecha mía que he defendido y he publicado desde hace muchísimos años. Sigo con el punto 7. Descubrir estos restos que he descubierto era muy difícil. Tan difícil como dar con el sitio donde no tenía que estar, porque yo no es que me los haya encontrado por casualidad, que eso sería muy cómodo. No, es que yo, desde hace muchísimos años, estoy buscándolos donde yo sabía que tenían que aparecer, en el único sitio del planeta que podían aparecer. Y por eso he dado con ellos. Pero hay algo que estaba al alcance de cualquiera, sin necesidad de mover un gramo de tierra, que era, limitarse a pensar. Y hay una cosa que es crucial, que no ha pensado ningún darwinista, ningún antropólogo, ningún biólogo, nadie se le ha ocurrido pensar en eso, que tumba completamente toda la tesis de Darwin. Y es la siguiente, y lo he resumido en estas palabras. El yodo era la clave. ¿Cuál es el talón de Aquiles que demuestra la inconsistencia científica de las tesis de Charles Darwin? Helo aquí sintetizado en este sencillo axioma que evidentemente he redactado yo mismo. Sin yodo, el cerebro humano no se desarrolla, o bien se desarrolla de manera altamente deficiente. ¿De dónde coño sacaron los monos el yodo para convertirse en inteligentes de la noche a la mañana y producir el Homo sapiens? Pues algo tan elemental que tumba toda la tesis de Darwin, a nadie se le ha ocurrido. Y ahora, lógicamente, no la querrán ni oír, pero
Eso demuestra que sin necesidad de buscar fósiles, sin necesidad de pruebas tangibles, como las que yo tengo, pues la tesis de Darwin cae por su propio peso. Y lo que he estado haciendo yo en estos 34 años es escribir libros en los cuales he estado tumbando la tesis de Darwin por razonamientos similares a este, que hay muchos. Bueno, y sigo diciendo, ¿y dónde si no es en las aguas del mar, de las que realmente somos originarios, podríamos haber encontrado esa fuente abundantísima e inagotable de yodo que nos hizo inteligentes? Por otra parte, ¿en qué cerebro humano mínimamente bien amueblado puede caber la idea insensata de que unos primates profundamente lerdos e irracionales, de unos primates profundamente lerdos, podría haberse derivado una especie desigual, pero altamente inteligente como la nuestra, que ha conseguido viajar por el espacio y realizar invenciones y descubrimientos tan asombrosos como la informática, la cirugía cardiovascular, las ondas televisivas o la electrónica? Me estaba acordando ahora de, como he mencionado hace un momento, a Lauriña Camaño, que como he hecho unos descubrimientos sobre Galicia absolutamente revolucionarios, trascendentales, impresionantes, pero no los tengo desarrollados todavía por escrito, tengo solamente esbozados, pero no desarrollados. Y Lauriña Camaño está pasando un calvario durante este periodo mío de crisis cardiopática, porque tiene terror que me lleve a la tumba lo que he descubierto. Entonces, ella es una parte interesadísima aquí, que está presente aquí, me está escuchando, y que muchas veces me ha dicho, no se te ocurra morirte. Y no te preocupes, que no entra en mis planes. Pero bueno, que está aterrada ante la posibilidad de que al fin, cuando se va a descubrir el secreto de Galicia, que es una región absolutamente marginada, olvidada, ninguneada también, eso tiene en común con los andaluces, también existe una cantidad de literatura contra los gallegos de mil pares de narices. Y yo que soy castellano no lo puedo decir, porque existe esa literatura, existe en Galicia, existe en Castilla, en Cataluña, etcétera, etcétera. Pues eso, que voy a procurar que ese grandísimo secreto de Galicia, que hoy voy a enunciar, y al menos en su parte fundamental, pues que no se pierda y que se llegue a saber, porque cambia toda la historia de la humanidad. Se dice pronto y bien, eso que he descubierto de Galicia cambia toda la historia de la humanidad. O sea, todo lo que sabemos es una estupidez, es falso, y lo que fue es otra cosa completamente distinta que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Por eso les digo, esas cosas no se pueden enterrar, porque hay cosas que es evidente que son ciertas, y sobre todo cuando se demuestran, claro. Y cuando son ciertas, ¿cómo vas a enterrarlas y a seguir repitiendo las mamarrachadas que se han dicho siempre? Eso no es posible y no funciona. Nunca funciona y no puede funcionar. O sea que esto no hay forma humana ya de pararlo. Bebo un poco de agua y sigo. Punto número 8. Los fósiles humanos, es un decálogo, lo que quiere decir que estoy ya terminando el decálogo. Los fósiles humanos descubiertos por mí han alcanzado el nivel máximo de fosilización y al mismo tiempo el grado máximo de petrificación. Todo ello supone un mínimo de 150 a 200 millones y un máximo de 350 millones de años de antigüedad del ser humano garantizada. Y retrotrae nuestro origen, ora al Paleozoico, ora al Mesozoico, en plena vigencia, por ende, de los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico, y coincidiendo con el reinado de los dinosaurios. Se han encontrado bastantes huesos petrificados de dinosaurios en diferentes regiones del mundo, pero los únicos, esto ya lo he dicho antes, los únicos huesos humanos petrificados que se conocen son los descubiertos por mí. Entre paréntesis, amén de otros descubiertos en Estados Unidos, pero que han sido destruidos por el Instituto Smithsonian de Washington.
y ocioso, es decir, añado, que pongo esos huesos a disposición, estos huesos, los que tengo yo en mi poder, a disposición de toda la comunidad científica internacional para su estudio. Y añado, cualquier hueso, porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué antigüedad tiene esto? El carbono 14. Es que el carbono 14 es para datar cosas de hace 4.000, 5.000 años, 6.000 años, y para de contar. Cualquier hueso petrificado se data ya por sí mismo, por cuanto el mero hecho de haberse convertido en piedra revela por encima de toda duda que un hueso ha superado ya ampliamente los 150 millones y que lo más probable es que de ser humano su edad oscile entre los 200 y los 300 millones de años. O sea que saber exactamente el número de años, supongo que habrá algún sistema, algún método que se podrá llegar a saber, pero bueno, que es anecdótico porque lo importante es saber que se mueve en esa horquilla, digamos, ¿no? De más de 200 millones de años, entre 200 y 300 y pico millones de años. Y aquí tengo una cosa que incluso sería más antigua que esa. Esas dos que tengo aquí, que espero tener tiempo de comentar algo sobre ellas. Aunque los antropólogos nos venden a diario el descubrimiento de nuevos fósiles, entre comillas, de nuestros supuestos antepasados africanos, lo cierto es que ni esos primates fueron antepasados nuestros, ni tampoco sus huesos están fosilizados. O sea, la bellaquería científica que existe, la engañifa monumental que existe, llega hasta el extremo de que nos han estado largando durante décadas, descubrimientos de, lo que he dicho antes, de primates africanos o bien los de Atapuerca, los Ancacareados de Atapuerca. Se han descubierto fósiles de Atapuerca tal y cual, de no sé cuántos años. No son fósiles, es mentira, son unos mentirosos, o sea, son más que científicos, son malandrines, o funcionarios, o malos funcionarios, mejor dicho. Entonces están defendiendo su puesto de trabajo, su chollo, etcétera, etcétera. Y si hay que mentir para eso, se miente. Y si hay que cargarse los gigantes de Estados Unidos, se destruyen sin ningún problema. Parece mentira, el país más culto teóricamente. Bueno, vamos a decir más desarrollado y más inculto del planeta, que es los Estados Unidos, como demuestra cada día un señor llamado Donald Trump, que es un ignorante monumental y que no hace más que disparates. Bueno, pues el Instituto Smithsonian, que es el instituto gubernamental de Estados Unidos, es decir, el Instituto Oficial de Antropología, creado por el gobierno de Estados Unidos, resulta que el país más desarrollado del planeta, aterrado ante la aparición, el descubrimiento a lo largo del siglo XVIII y XIX, de restos de gigantes, pero restos muy cualificados, es decir, esqueletos completos. Yo tengo la cabeza nada más, pero allí aparecían esqueletos completos porque no eran tan antiguos como este señor que tengo yo. Pero bueno, aterrados porque cualquiera que tenga 1 milímetro de frente se da cuenta que si existe un señor como este, con esa antigüedad, toda la tesis de Darwin se derrumba. Ese esquema ridículo y estúpido del mono que se va levantando, va creciendo, le crece la cabeza, se pone más recto, se pone más guapo y al final acaba siendo un homo sapiens. Esa chorrada que se han inventado se va a pique cuando vemos que ya el señor del que venimos desde hace 250 millones de años ya medía 4 metros de altura, era un tío inmenso y tenía la misma cara que nosotros. Entonces, eso es lo que han querido esconder. Primero esconder y después borrar del mapa. Y entonces en el libro dedico un capítulo extenso a ese tema, a hablar cómo los huesos, esos hablan de 200 esqueletos de gigante, que no es poco, 200 esqueletos de gigante, que se conservaban, que habían descubierto. El Instituto Smithsonian dio orden de comprarlos todos, supongo que pagando lo que fuera, a quienes los tenían, y a partir de ahí los destruyeron. Destruyeron el mayor tesoro histórico-antropológico de la historia de la humanidad, se lo cargaron, lo reducieron a gravilla
Y ahí quedó la cosa. Hasta que, recientemente, quiero decir, hace pocos años, pues una asociación americana pues, se enteró del asunto a través de algún descendiente de los operarios que intervinieron en aquella auténtica barbaridad. Y lo denunciaron. Denunciaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos lo que había sucedido. Entonces, bueno, como es normal, el Instituto Smithsonian, igual que si yo me pleiteo con el Estado, pues lo tengo crudo, ¿no? Con todos los equipos de letrados y demás. Bueno, pues en este caso esa asociación pleiteó contra el equipo de letrados que contrató el Smithsonian para defender la causa, negándolo todo, claro, lo de siempre. No hay pruebas, no se puede demostrar nada. Y estaban perdiendo la causa los de la asociación esta americana, hasta que al final uno de esos descendientes de los operarios que habían estado trabajando en ese asunto aportó una prueba. De ahí el valor de las pruebas. Y la prueba era un fémur de gigante que más o menos medía, bueno, ya se hace una idea del suelo aquí, o sea, un tamaño descomunal. El doble o el triple de un fémur normal humano actual. Ante semejante prueba, se acabó el pleito. La Corte Suprema condenó al Smithsonian, a pesar de lo cual estas cosas siempre están amañadas. Entonces la condena fue puramente simbólica, ridícula. Ahí tenían que haber caído cabezas a destajo. No cayó nadie, simplemente se limitaron a decirles que aportasen lo que conservaban de todo lo poco que habían conservado de documentación, fotografía, lo que fuera, de todo aquello. Cosa que el Smithsonian hizo. Y algunas de esas fotografías las reproduzco en el libro contando todo esto, ¿no? O sea que todo esto llega hasta el extremo delirante. Eso, al lado de lo que me está pasando a mí, lo mío es ridículo. Que me boicotean en las conferencias. Bien, me importa 3 pimientos. Así lo digo, me importa 3 pimientos. Pero que no tiene gravedad. Pero joder, destruir pruebas de semejante trascendencia, eso bueno, a mí no me entra en la cabeza. Ni en la persona más inculta, mucho menos todavía en personajes que dirigen un instituto antropológico que es el más importante del mundo, por lo menos en cuanto a que tiene más medios que ninguno. Entonces, pero así funcionan las cosas en este mundo. No voy a decir en este país, pero en este caso no es este país, es en general. Y la verdad nunca ha importado un pimiento, La verdad es igual, es secundaria. Lo importante es lo que les interesa a algunos que se sepa. Y ahí estamos. En fin, paso al punto 9, con lo cual esto se agota. Las fotografías, se agota esto, pero no el tema, aviso. Las fotografías que siguen, que presento aquí en este escrito, nos presentan 2 cráneos de gigante y revelan cuál es... ¿La tienes? Y revelan cuál es la diferencia abismal, esa exactamente, la diferencia abismal que existe entre un cráneo de hueso y otro fosilizado. Por eso vemos cómo las 3 cavidades claves del rostro, correspondientes a la nariz y a los ojos, han conservado en el cráneo de hueso, su tamaño original, considerablemente grande, en tanto que en el cráneo fosilizado, el mío, su tamaño es mucho menor porque esas 3 cavidades, al descomponerse los ojos y la nariz, se vieron invadidas por la arcilla y por materia orgánica que había en la zona, habiendo fosilizado todo ello junto con el resto del cráneo, que ese es el secreto de los fósiles, ¿no? Es decir, las cavidades que quedan huecas se ven invadidas por materia orgánica, el cieno, el barro, la arena, lo que sea, la arcilla que hay en un fondo marino o donde sea. Y entonces esa materia que entra fosiliza y se petrifica igual que el resto del fósil. Por eso, en el cráneo descubierto por mí, no hay boca. ¿Por qué? Porque esa boca se dio, evidentemente, cuando no lo he dicho y lo voy a decir ahora, aunque sea en un paréntesis,
cómo debió perecer este hombre, porque por las huellas de su cráneo se ve claramente que sufrió una embestida del mar, un tsunami monumental, una ola tremenda que debió arrasar la playa en la que estaba, la playa en la que vivían esta gente, y con una fuerza y una violencia inusitada, le proyectó contra la pared de roca del monte que había detrás, que hay allí mismo. Entonces, eso lo denota y lo denuncia, lo delata, el hecho de que toda la cara que se ve en la fotografía perfectamente, o sea, se ve la parte derecha abombada, que es el cráneo perfecto como era, un poco redondeada, y, lógicamente, en el otro lado tendría la misma forma, ese mismo abombamiento. Sin embargo, la parte izquierda está totalmente plana, como cortada con un hacha, ¿no? Por el golpetazo que debió quebrar completamente el cráneo. El cráneo quedó totalmente roto, quebrado. Esa parte quedó plana en la parte del suelo. A partir de ella vino la acumulación de materiales y de deportes durante millones de años, y todo eso hizo que petrificara de esta manera. Entonces, la cara izquierda, vista como lo estamos viendo ahora, pues esa no existe, digamos. Esa es la única parte que no se ha conservado de ese cráneo. Lo demás está intacto, absolutamente intacto. Con una bóveda craneana impresionantemente larga. A mí lo que me ha llamado la atención al descubrirlo es que son un cráneo muy alargado y estrecho. Es decir, la cara es en realidad estrecha, pero sin embargo la profundidad del cráneo es enorme en cuanto a lo larga que es. Y anuncio que tengo aquí, que veo que Luxor lo ha puesto encima de la mesa, para quienes piensan, algunos que piensen, bueno, pero esto es una casualidad, o esto es un accidente, o esto lo que sea. Ahí hay otro cráneo. No tengo uno solamente. De gigante tengo dos. Y aparte de otros fragmentos. Y ese otro cráneo que está roto, se ve cómo era por dentro los cráneos de esta gente. Y que si tengo tiempo, algo diré, porque es algo fascinante. Es fascinante cómo eran los cráneos humanos por aquellos tiempos y cómo ha cambiado. Y porque además ese cráneo demuestra que procedemos del mar. Que procedemos del mar. Y que nos hemos hecho en el mar. Sigo. Por lo demás, y salvadas las distancias abismales de antigüedad, las formas de ambos cráneos, el fosilizado y el no fosilizado, son tan absolutamente afines que no puede cabernos ni el menor asomo de duda de que uno y otro pertenecen a una misma especie, que solo puede ser el Homo sapiens desde el momento en que lo único que diferencia a estos cráneos de gigante de nuestros cráneos es el grosor y el tamaño. Son más grandes y gruesos, pero por lo demás son idénticos. Y el punto 10 de este decálogo lo dedico a dar datos más concretos de nuestro amigo, al cual he puesto ya tantos nombres que ya no sé cómo llamarle, pero bueno, en honor a la persona que me ayudó a rescatarlo, le llamé Manolo el Tostado. Manolo el Tostado porque tiene un color tostado, sencillamente. Por cierto, este tipo de piedra es muy rara, tan rara que no se encuentra habitualmente. Para encontrarla, vamos a decir, representada ampliamente en la naturaleza, hay que irse al Parque Nacional de Colorado, en los Estados Unidos, y a los cañones de Utah, también en los Estados Unidos. Allí todas esas rocas son de la misma familia que este tipo de piedra en que ha fosilizado este personaje. Esas rocas están datadas. ¿Saben qué antigüedad tienen?
la misma que ese. Más de 200 millones de años. Entre 200 y 250 millones. Las mismas rocas que esta que vemos en el cráneo de ese gigante. Y eso tiene una explicación que viene al final de la conferencia. No me puedo adelantar al guión mental que me he hecho. Pero quédense con el dato este de que... Bueno, pues explico. Aquí explico pues, algunos datos que ya más o menos he mencionado respecto al gigante, ¿no? Sus medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo que hace más de 200 millones de años existiesen seres humanos idénticos a nosotros, aunque de dimensiones mucho mayores, no solo desautoriza las tesis de Darwin, sino que contradice frontalmente la propia teoría de la evolución, porque demuestra que la humanidad actual es producto de la degradación de aquellos primeros antepasados nuestros que eran infinitamente más altos, fuertes y robustos que nosotros, que vivían el doble o el triple que nosotros, dato que también se conoce, y que, por si fuera poco, poseían unos cerebros 3 o 4 veces mayores que los nuestros, que hemos de deducir que les hacían ser infinitamente más inteligentes que los Homo sapiens que venimos poblando el planeta desde los tiempos ya lejanos del mal denominado Paleolítico inferior, hace 2 o 3 millones de años. Y después hablo de este otro personaje. Este quizás, hombre, no es tan trascendental como este, pero quizás sea incluso más importante. Pesa un poco, o mejor dicho, pesa mucho. Una de las características de los fósiles petrificados es que, aparte de su dureza, que es tremenda, pesan una barbaridad. O sea, pesan más, vamos a decir, que su equivalente en piedra. Entonces, es uno de los rasgos distintivos, digamos, para reconocer a un fósil. Esto es un cráneo, es una cabeza, evidentemente a la distancia no lo podrán ver con claridad, ¿no? Pero bueno, es una cabeza que, digamos, a lo que se asemeja es a una cabeza de un primate, de un simio, de un homínido. ¿Y por qué digo esto? Porque el rasgo distintivo lo he mencionado ya, pero lo repito porque es fundamental, lo que permite distinguir a los Homo sapiens de los homínidos, primates y toda la parentela, neandertales incluidos, es, como he dicho, el perfil. El perfil vertical es el de los sapiens. El perfil de todos los demás homínidos que se han descubierto hasta la fecha y que se conocen es un perfil que llamo yo en tobogán o en diagonal. Es decir, un perfil totalmente inclinado. Es decir, que comienza el perfil en el mentón, se va retirando y acaba aquí, casi en una punta, y después cae el cogote por detrás. Entonces, ese rasgo diferencia a todos. Por eso, en la polémica que yo mantengo desde hace ya tantos años, más de 3 décadas, con toda la antropología, el argumento principal mío ha sido ese. Todos los primates que han descubierto, todos los neandertales, todos los australopithecus, todo lo que se ha descubierto, comparten ese rasgo. La cara hundida, toda la cara hundida, inclinada, como he dicho, en tobogán. Entonces, una cosa que ha sido así desde hace millones de años, ¿cómo es posible que cambie de la noche a la mañana y de repente esta gente se les cambie el rostro y se les ponga una frente recta? Eso es materialmente imposible. La naturaleza no funciona así. Entonces, solamente eso ya demuestra que no podemos proceder de toda esa gente que nos han estado vendiendo como nuestros antepasados, porque sencillamente es imposible que esos rostros hayan cambiado. Entonces, tuve la inmensa suerte de dar con este fósil, que es absolutamente alucinante. ¿Por qué? Bueno, por una parte porque este tiene una antigüedad, a mi juicio, superior a la del gigante.
Entonces, es decir, que si este yo le evalúo en 260 millones de años, o entre 260 y 300, este será sensiblemente superior. ¿Por qué lo digo? Pues tengo algunos datos que me permiten afirmar esto. Uno de ellos es que este fósil ha petrificado exactamente de la misma manera que petrifican los corales y las conchas. Lo que quiere decir que este señor, por razones obvias, si se ha fosilizado igual que los corales y que las conchas, lo lógico es pensar que vivía en el mismo medio. ¿Y cuál era ese medio? Pues en aquella época de la que estamos hablando, Triásico, Jurásico, el Paleozoico, el Mesozoico y demás, hacía un calor achicharrante. Entonces, estas especies, los corales y compañía, y este personaje y todos sus congéneres, vivían en las aguas superficiales, en este caso del litoral del norte de España. Aguas superficiales cálidas y riquísimas en nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso este señor no he traído, porque no me he querido cargar con más peso, pero puedo hacer la comparación entre corales fosilizados, o como he dicho, o conchas, y es absolutamente idéntico el tipo de piedra, que es muy especial, y que evidentemente es así porque ha fosilizado en el mar. Bueno, pues ese es el valor enorme que tiene este personaje, que sin duda era un ser anfibio, y que sin duda, sin la más mínima duda, es el antepasado de toda esa progenie infinita de familias homínidas, de primates, etcétera, etcétera, que han existido infinitas por todo el planeta. Entonces, no solamente, digamos, poseo esta prueba, que es tremenda, me refiero al cráneo del gigante, sino esta otra, que es no menos tremenda y que confirma todo eso que estoy diciendo. Es decir, que ya desde hace posiblemente 300 o 400 millones de años ya se había bifurcado la familia humana entre nuestra familia, la que desembocó en el Homo sapiens, el hombre racional, y todas las familias de primates y homínidos que se han mantenido más o menos pues, como fueron siempre, irracionales. Y entonces todos estos intentos que están ahora desesperadamente, algo creo que digo aquí en la contraportada del libro, a ver si no recuerdo mal. Sí. Una vez ha descubierto que la teoría de la evolución es un desatino y que Charles Darwin no era un genio, sino un simple aficionado, la antropología contemporánea, digo que ha descubierto porque ya saben que existe esto mío. Entonces, aunque no lo quieran admitir, ya lo saben. Ya saben que todo eso se ha ido a pique. Pues la antropología contemporánea intenta ahora una huida hacia adelante, tratando de convencernos de la despuntada inteligencia del hombre de Neandertal y de su condición de inventor de todas las artes e incluso de la industria lítica. Un despropósito todavía mayor que el de Mr. Darwin, que el presente libro rebate de manera concluyente mediante pruebas absolutamente irrefutables. Bien, pasamos. Bien, doy el decálogo por concluido y ahora afronto el tema grueso, el tema realmente grueso del asunto, que es el más sorprendente, claro, y nunca jamás imaginado. ¿Cuándo vivieron todos estos señores de los cuales estamos hablando en aquel larguísimo periodo de millones de años que abarca el periodo, la era mesozoica y el paleozoico? Pues durante ese periodo, y este dato es absolutamente primordial, la Tierra todavía, los continentes, permanecían todavía unidos. Ya conocen lo que era una teoría, que no es una teoría, es una tesis, es un descubrimiento monumental, ¿no? Que los continentes estaban unidos todos, formaban lo que llaman, con un muy mal llamado, por cierto, pero bueno, es otro tema, llaman Pangea. Pues esa Pangea reunía a todos los continentes
hasta que empezaron a disgregarse poco a poco y acabaron disgregándose como están ahora. Que, como saben ustedes también, sigue ese movimiento. Es decir, eso es un movimiento que ha existido siempre y que sigue todavía. Y entonces eso ha hecho que en épocas diferentes de la historia geológica de la Tierra, pues la configuración de los continentes haya sido muy distinta. Y en este caso concreto, pues ya saben que lo que es, porque es muy obvio, y esto lo descubrió un tal Wegener, que es que si juntas África con Sudamérica y con Norteamérica, se ve claramente cómo África cabalga literalmente sobre Sudamérica y sobre Norteamérica. Es decir, que estaban unidas, es obvio. Y cuando se juntan esos bloques, esas masas continentales, se llevan a sorpresas como ver que Nueva York era vecina de los países africanos, hoy día más irredentos y miserables. O sea, que Nueva York estaba pegada a zonas de África bastante al sur de África. Entonces, eso cambia completamente todo el panorama. Y tampoco nadie, ningún antropólogo, jamás lo ha contemplado. ¿Cómo era la Tierra hace tanto tiempo? Pues era así. Es decir, estaba unida. ¿Y qué pasa? Los gigantes fueron los pobladores de esa tierra que reunía a todos los continentes y al cual llaman, con un nombre que se han inventado, porque no es un nombre histórico, es un nombre inventado, Pangea. Entonces eso permite entender por qué se descubren gigantes en todo el planeta. Están apareciendo en África, están apareciendo en Asia, en todas partes, incluso en Australia también. Entonces, sin necesidad de descubrir la navegación ni nada, simplemente porque no había masas oceánicas que dividieran a los continentes, pues los gigantes se movieron por todo ese territorio como Pedro por su casa y lo colonizaron. Pero lo bonito, lo precioso, no es eso, que lo es, eso es mucho, pero el otro es mucho más todavía. Lo precioso es ¿de dónde proceden los gigantes? Esa es la pregunta que yo me vengo haciendo hace mucho tiempo y que ya he respondido. ¿De dónde procedían los gigantes? Y ahí entra la inefable Galicia, que algún día será la región más conocida de España y más admirada, porque es nuestra cuna. Yo me alegro horrores, y lo voy a decir ahora que me están grabando varias cámaras, me alegro horrores de que la cuna de la humanidad no esté en Cantabria, como he estado defendiendo durante 34 años. ¿Por qué? Porque no se lo merecen la gente de Cantabria, sencillamente. No se lo merecen. Y hace muchos años que rabio de pensar, maldita sea el regalo que les he hecho a gente que no se lo merece. Y cuando he descubierto que el origen está en Galicia, que la cuna es Galicia y Asturias, que siempre han estado muy unidas, totalmente unidas, mejor dicho, pues he sentido un alivio y una satisfacción extraordinaria, porque al final la historia ha hecho justicia y el privilegio de ser el origen se lo van a llevar quienes se lo merecen, y está, sencillamente. Y esto no va a cambiar nadie, claro. Bueno, pues a lo que voy. Hay un documento, descubrí un documento hace muchos años ya, al cual he dado 1000 vueltas en mis libros. Claro, todas estas cosas las estoy descubriendo ahora, pero llevo 34 años investigando. Entonces he dado millones de vueltas y rodeos para intentar aclarar las cosas, ver más claro, etcétera, etcétera. Entonces hay un documento que me llamó extraordinariamente la atención hace ya por lo menos 25 años, que es de un tal Teopombo, un griego que se llamaba Teopombo de Quíos. Ese texto está datado más o menos en hace 2500 años, o sea que es bastante antiguo. Y en ese texto, este Teopombo, lo voy a leer textualmente porque es breve y es muy importante que lo conozcan en su literalidad. De Teopombo refiere Eliano que un sileno le contó al rey Midas que las 3 partes del mundo que llamamos Europa, Asia y África eran unas islas cercadas del océano. Es decir, esto ratifica lo que estamos hablando. Todos los continentes estaban unidos y los rodeaba un mar que rodeaba el resto. Y fuera de esas islas, a gran distancia, y aquí viene lo gordo,
a gran distancia, había tierras casi infinitas, América, señores, América, bien conocidas y frecuentadas del demonio, que les comunicó su noticia. Y decía también, Eliano, que en esas tierras infinitas que he dicho, se crían los hombres gigantes que viven el doble que nosotros. Y dice pues que hay ciudades grandemente populosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, los demonios, debajo del símbolo de gigantes, por las fuerzas naturales de que fueron dotados, aspiraban a ponerse sobre la cumbre del Aquilón, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia se inventó el cuento de que, como los gigantes, se ve que nunca ha gustado al personal. Han dado miedo, temor. Pues se inventaron la patraña de que los gigantes eran los demonios. Entonces, eso ha hecho que ahora los destruye el Smithsonian. Pero durante siglos, todos los gigantes que han ido apareciendo por todo el mundo, los han destruido también. Porque existía la convicción de que eran los demonios. Entonces, claro, encontraban un resto de un demonio y rápidamente a destruirlo, a hacerlo, convertirlo en gravilla, lo he dicho antes. Bueno, pues eso explica. Pero lo que es impresionante de este texto es que seguro, yo me apuesto a la cabeza, señores, que Cristóbal Colón descubrió América gracias a este texto. Eso lo tengo clarísimo hace muchos años. Y a otros similares que existen. O sea, Colón sencillamente tenía documentación privilegiada. Estos libros, esto estaba publicado. Esto que les estoy leyendo, que les he leído, forma parte de un librito que se llama Discurso Giganteo, que se publicó en Madrid en 1747, aunque era más antiguo. Y entonces, aquí él dice claramente que había unas tierras que estaban más allá del océano, que eran infinitas, que eran grandísimas. En otros textos se dice que había oro, que había de todo, que era el paraíso terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que Colón leyó y sumó 2 y 2 son 4 y dijo, hay que cruzar el océano porque ahí me voy a encontrar con eso. Y se encontró con esto. O sea que en un texto griego de hace 2500 años está documentada la existencia de América y nadie ha caído en la cuenta hasta ahora. Nadie ha caído en la cuenta jamás hasta ahora. Y la realidad demuestra que esto era cierto. ¿Por qué? Porque el sitio donde más gigantes se han descubierto, con diferencia, es Norteamérica. También Sudamérica, pero menos. Sobre todo en Norteamérica. O sea que este texto era rabiosamente cierto. Era la tierra de los gigantes. Nuestros antepasados eran los gigantes. Y este señor que hay aquí a mi espalda era un norteamericano. Era un norteamericano, no era un español. Pensaban que me he vuelto loco al final de la conferencia, pero lo voy a explicar, como es lógico. ¿Por qué era norteamericano? Porque la ignorancia tan acojonante, y perdónenme que hable mal porque son las palabras que convienen, que existe en este puñetero país, que se llama España, que es un país de ignorantes hoy, ayer y siempre, de ignorantes. Unamuno era un ignorante, Ortega Gasset a medio camino, etcétera, etcétera, etcétera. No se enteraron de nada, de nada, de nada. Unamuno, que era profesor de griego, no se entera de que el euskera y el griego son lenguas hermanas. No se enteró, y era catedrático, nada menos que rector de la Universidad de Salamanca, catedrático de griego, y así sucesivamente. Ese es un país de ignorantes, de gente que no piensa, de gente que se carga a alguien, se carga a todo el que piensa de una manera contraria, pero que no piensa y que no se preocupa por aprender. Entonces, todo eso es lo que ha conducido a que España tenga largas generaciones de historiadores, prácticamente todos ellos ignorantes. Ni uno ha descubierto una sola cosa, ni una puñetera cosa. En todos los siglos que tenemos de historia, nadie ha descubierto nada. Porque nadie estudia. Nadie estudia. Se tocan los eso. Se tocan los eso. Y vive muy bien, premios, congresos, venga, viajar mucho, vivir como marqueses, mucho ego, muchos premios, condecoraciones, etcétera, etcétera. Pero trabajar, estar currando y pasando a las putas, nadie, no conozco ni a uno. Y son tan vagos, que ni siquiera se molestan en leer lo que dicen los demás. Entonces, a mí me juzgan todos de oídas. No, ese señor tiene unas ideas muy tal y cual. Nadie de toda esa gente ha leído ni una línea mía. Si lo leyeran tendría que cambiar de idea, claro, y eso es demasiado esfuerzo. Pues todo eso viene de la ignorancia tremenda. Y entonces nadie nos ha dicho
que nos lo deberían enseñar en la escuela, en la primera enseñanza, que España no es Europa. España no tiene absolutamente nada que ver con Europa. Iba a decir afortunadamente. Iba a añadir afortunadamente. España es Norteamérica. España estaba unida a América. Y concretamente, no a México, como algunos piensan, no, para México, no, ¿qué coño México? A Norteamérica, a muy Norteamérica. No voy a decir a dónde, porque eso me lo guardo para una siguiente conferencia y un siguiente libro. Y esa es la parte, el meollo de la cuestión. España estaba unida a América. Era una península de Norteamérica, más concretamente. Una península de Norteamérica, que debía tener prácticamente la misma configuración que tiene ahora la península ibérica, pero en otro sitio muy distinto. Entonces, cuando se dividen los continentes, América se aleja, digamos, de Europa, o Europa de América, y España, como digo, era Norteamérica. Después, posteriormente, por algún cataclismo, evidentemente, desgajó a la península ibérica de Norteamérica. Y entonces comenzó una deriva de la península ibérica como una isla, propiamente una isla, hacia Europa. Y acabó incrustándose entre Francia, es decir, entre Europa y el norte de África. Entonces, las huellas de eso son más que obvias, porque todo el norte de la península ibérica está recorrido por una enorme cordillera desde Galicia hasta Cataluña, que es la consecuencia del choque de la placa continental, digamos, de la cual forma parte la península ibérica, y de la placa continental euroasiática. Se produce ese choque y surgen los Pirineos y toda la cordillera cantábrica. Y por el sur, pues pasa algo parecido. Entonces, toda la cordillera del Atlas en el norte de África y las cordilleras andaluzas de Sierra Nevada, Sierra Morena y tal, todo eso es fruto también de ese choque por la parte sur. Es decir, España está incrustada entre los dos continentes, entre Europa y África. Y no es ni África ni Europa. O sea, la gracia de los franceses, África comienza en los Pirineos. Esa genialidad que dijo un intelectual francés para hundirnos todavía más, pues es falso. No somos África, pero tampoco somos Europa. Y en el fondo, yo diría que se nota, que se sigue notando todavía, es decir, que no somos ni una cosa ni la otra. Lo de España es diferente, tiene su fundamento. Es distinta en todos los sentidos, paisajísticamente, climatológicamente, en cuanto a costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Y todo eso viene de tiempos inmemoriales, remotísimos, cuando ya entonces España era eso, una isla que tenía una personalidad propia y que era independiente de todo lo demás. Entonces, pero lo bonito es, y para eso me he beneficiado de los conocimientos de algunos geólogos gallegos que he conocido, cuya obra he conocido a través de Lauriña Camaño, es que el punto de enganche de la península ibérica con América era Galicia. Y se sabe perfectamente dónde estaba el cordón umbilical. Lo que no se sabe nadie, modestia aparte, excepto yo, es dónde estaba ese enganche. Pero lo que sí se sabe es que estaba conectada a través de Galicia. Por eso el papel importantísimo de Galicia en la historia. Y en el siguiente libro explicaré por qué afirmo yo que el origen está en Galicia y que los gigantes, todos esos gigantes que poblaban América, eran originarios de Galicia, es decir, de la península ibérica. Es decir, seguimos siendo la cuna de la humanidad, la península ibérica, sin lugar a dudas, el norte de España. Aunque no en el sitio que yo, pues, hasta ahora, en mi profunda ignorancia, lo había situado. Y
En cuanto al nombre de Galicia, es lo más fascinante que se puedan imaginar. El libro se titula Las raíces del mito del Grial y los gigantes del Triásico. Y todo el mundo ha pensado, bueno, ¿y qué tendrá que ver el Grial con los gigantes? Aparentemente es evidente que nada. Y, por supuesto, mucho menos los cálices que ponen con la portada, que son los dos griales que se disputan el mérito de ser el grial auténtico, que son el grial de León, conservado en San Isidoro de León, y el grial de Valencia, conservado en la Catedral de Valencia. Uno, el de Valencia, es heredero del grial que conservaba la corona de Aragón y que estuvo en su día, durante mucho tiempo, estuvo custodiado en el monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca. Y el otro, el de León, evidentemente es heredero de la corona, de la antigua corona de Galicia. Y porque en definitiva León es hija, obviamente, de Galicia. Entonces, se están preguntando por qué es el grial y qué no es el grial, cuando hay algo tan obvio como que, por supuesto, todo lo que se ha dicho del cáliz de la Santa Cena, todo eso es un cuento tártaro de principio a fin. O sea, eso no tiene absolutamente nada de cierto. No existió tal grial, tal cáliz de la Santa Cena, ni el cáliz de José de Arimatea, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es una tradición de una extraordinaria antigüedad, que fue, como todas las tradiciones, se fue, digamos, idealizando, convirtiendo en literatura y fantaseando. Y entonces, pero la realidad, y esto es de lo que hablo extensamente en la primera parte de este libro, y demuestro cómo la palabra grial, cáliz, copa, todas estas palabras fueron denominaciones de las conchas. ¿Por qué? Pues porque nuestros antepasados, obviamente, no tenían cálices, ni vasos, ni nada por el estilo. Me refiero a nuestros antepasados de la prehistoria, del Paleolítico. Entonces, ¿qué usaban para beber? Conchas, que es algo que tenían, digamos, en abundancia y muy útil para poder, pues, sin necesidad de tirarse al charco a beber, pues coger agua y beber de una manera cómoda, ¿no? Entonces, demuestro eso, como todas esas palabras significan concha y que, lógicamente, pues el grial originario era una concha, eso es obvio. Pues Galicia tiene la misma raíz que cáliz. Galicia, cáliz. O sea, ahí bien claro está dónde surgió el mito del grial, que solamente podía surgir en el sitio que se consideraba la cuna de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque el mito del grial arranca de la idea de que había caído la vida del cielo, había llegado la vida del cielo, de alguna estrella, había prendido en la tierra y había nacido la vida. Entonces, eso es lo que realmente era el grial. El supuesto recipiente, vaso, concha o lo que fuera, en el cual supuestamente se conservaba esa materia que había traído la vida a la tierra. Esa es la realidad del mito del grial. Entonces, a partir de ahí, pues se ha construido todo lo demás. Entonces, es apasionante ver cómo, en el caso de Galicia, se ha conservado el mismo nombre prácticamente para llamar a Galicia que a los cálices. Sobre todo cuando sabes, y eso es otra de las cosas que demuestro en este libro, que cáliz significa la concha simplemente, que además Galicia es el sitio donde más conchas hay, sigue siendo todavía hoy la región donde más conchas se encuentran. Y con eso me estoy acercando al asunto del nombre de Andalucía que les quiero desvelar, pero antes estoy usando un texto que es fundamental y que espero encontrar rápido. Vale. Bueno, pues por si fuera poco, la bandera de Galicia tiene un cáliz. Bueno, ahora hay varias versiones, 1, 3, 5, pero la bandera de Galicia es un cáliz. O sea, no solamente es que Galicia sea el mismo nombre, la misma palabra que cáliz, sino que es que la bandera lo dice bien claramente. Y no es una bandera, que también pongo la historia de la bandera en el libro,
desde hace muchos siglos, y todas las banderas que se conocen de Galicia desde la Edad Media han sido siempre cálices, rodeados de cruces, de conchas, etc. En algunos casos de concha, lo cual revela cuál era la forma primitiva del mito, ¿no? Pero aquí está. Hay otro texto de estos absolutamente alucinantes que han llegado hasta nosotros y que yo fui descubriendo en los primeros años de investigación cuando me dedicaba a buscar infatigablemente textos antiguos en la Biblioteca Nacional de Madrid que pudieran confirmar mis tesis o que me dieran luces para ir un poco más lejos, ¿no? Entonces, uno de esos textos de un tal Bartolomé de la Era y de la Barra del siglo XVI, en un libro que se titula Repertorio del Mundo, que se publicó en Madrid en 1584, aporta unos datos que son impresionantes. Concretamente uno. Han querido algunos, y sobre todo dichos aquí en Andalucía, donde tanta memoria pervive de Hércules, como el fundador de Sevilla, en fin, el que erigió las columnas de Hércules, etcétera, etcétera. Han querido algunos historiadores dar a Túbal la primera población de España, pero había sido poblada mucho antes por Noé y sus dos hijos. Noé, y entonces dice, Noé quiere decir tanto como holganza y parada, cuál es la que imaginaban los antiguos españoles que hacían el sol y todas las estrellas en llegando al océano, a donde se bañaban la noche entera y a la mañana salían remozados, y donde paró Noé y puso sus columnas de Hércules, que así también fue llamado. Noé era Hércules. En España llamaron a Noé Hércules, y así le veneraban en su famoso templo que hubo en Cáliz, a donde dicen que fue sepultado y después visitado y frecuentado en romerías de todas las naciones. Cáliz. Señores, Cádiz no se llama Cádiz, coño, entérense de una vez, se llama Cáliz. Cádiz se llama Cáliz. Deformaron la L y la convirtieron en D y se cargaron la memoria de una ciudad de una importancia y una antigüedad alucinante. La puñetera ignorancia de los historiadores, como siempre, que son los que han falsificado estos datos. Cáliz era la heredera, es la heredera de la Cáliz que había en Galicia, que según, sin la más mínima duda, está bajo el mar. Y que era la ciudad sagrada donde estuvieron, evidentemente, las primeras columnas, o lo que fueran, y todo el mito de la tumba de Hércules, que en definitiva era el sol que moría al llegar al agua, al océano, a Occidente. Entonces, eso los gallegos, que fueron los pobladores de Andalucía, lo calcaron en Andalucía y fundaron Cádiz. Y de ahí viene toda la historia de que Cádiz era la ciudad más antigua de Europa y todas las cosas, porque hay textos griegos que lo dicen claramente. La referencia más antigua a una población europea es griega, no sé si tiene 3.000 años o 2.500 años o 2.700 años, y se refiere a Cádiz. Pero no es Cádiz, es Cáliz. Y seguramente será la andaluza o la gallega, eso no lo vamos a ver. Pero en cualquier caso, lo que sí les aseguro y garantizo que el nombre de Cádiz es Cáliz. Y ahora verán por qué. Se la llama la tacita de plata, coño, porque era el cáliz. Era el cáliz. El símbolo de Cádiz era el cáliz. Y seguro que habría un templo, una copia de donde habría un cáliz impresionante, un grial, el grial, que sería venerado en Andalucía. Y de ahí viene, pues, ¿me estás tomando nota, no? Pues de ahí viene todo eso estará sin duda relacionado pues, con la romería del Rocío, que estamos justamente presenciando en estos días, etcétera, etcétera. Todo ese fortísimo componente sagrado que tiene Andalucía y de tradiciones riquísimas que se han conservado, que beben de eso, de que fue meta de peregrinación, seguro que durante miles y miles de años, esa isla, que es medio isla, que es Cádiz, una península que es medio isla. ¿Y por qué digo que, y con eso ya termino, que los andaluces son gallegos? Pues si tuviera una pizarra lo escribiría para que se viera más claro. Como no hay pizarra, porque por fallo mío, que no la pedí,
lo diré de palabra. Hace muchos años que descubrí que Andalucía, el nombre está cambiado. ¿Por qué lo cambiaron? Porque anda significa final. Por cierto, en caló, que es la lengua que yo afirmo que es la más antigua del planeta, el caló, y que era la lengua que hablaban los gigantes y que se hablaba en Galicia. Bueno, entonces, un segundo, se me ha ido la cabeza otra cosa. Por eso el nombre de Andorra, en el Pirineo, el final de la península ibérica, digamos, el país de Andorra, ¿no? El de los Andes, que pusieron en América, también era el final de la Tierra, el nuevo final de la Tierra. Andes, lo mismo. En los picos de Europa, la parte final por el este se llama Andara, etcétera, etcétera, etcétera. Y Santander, que fue final de la Tierra durante muchísimo tiempo, por eso se llama Sant Andrés, San Andrés, Sant Andrés, era el final de la Tierra. Y por eso el símbolo del final, que es la cruz en forma de aspa, o la cruz andreana, ese es el símbolo que se dice que era el símbolo de San Andrés. Por eso mismo, o sea, era el sinónimo de final, la cruz en forma de aspa. Entonces, como Andalucía era el final de Europa y el final de la península ibérica, les viene muy bien y pusieron Anda, donde antes ponía Anga, Angalicia. Angalicia es el nombre de Andalucía. Angalicia, escrito con Y, la primera I es una Y, Angalicia. Y los andaluces eran angalizos, los mismos que los portugueses, para entendernos y no tan como a rodeos. ¿Qué es Portugal? Portugalia. Portugalia, que es un derivado del nombre de Galicia. El Galia ese, ¿no? Y los galusos, después se llamó lusos, pero galusos es lo mismo que gallegos. Exactamente lo mismo. Los portugueses son exactamente iguales que los gallegos. Son los herederos de los gallegos. La población se desplazó por el Atlántico, de Galicia a Portugal. Y de Portugal pasó simplemente a Andalucía, que es la vecina. Entonces son todos de la misma parentela. Y el nombre de los andaluces al final se vio corrompido de esa manera. Entonces, bueno, todo eso lo tengo escrito, demostrado, repetido, y además, en cuanto a estudiar toda la huella que ha dejado el primitivo nombre de Galicia en Andalucía. Y concretamente La Oriña, para volver a mencionarla, porque es verdad, me enseñaba hace unos días un mapa donde aparece en la zona de Huelva y Cádiz, por ahí, el topónimo Galiza, tal cual, Galiza, o sea, el nombre de Galicia, como es todavía hoy en gallego, en Andalucía. Pero lo fascinante, y eso ya es el colmo y está aquí en el libro, explicado y con fotografías, es que en Cádiz existe todavía la prueba de que se llamaba Cáliz. ¿En qué? Pues existe en un puerto de una cierta importancia que existe en la provincia de Cádiz y ha conservado el nombre clavado, Puerto de Cáliz, en el corazón de la provincia de Cádiz. Ahí está el nombre originario de Cádiz que se ha conservado en la toponimia vigente todavía de Cádiz. O sea que ese es el origen, y eso obviamente, claro, ya para corresponder a la hospitalidad y el cariño que he recibido aquí, pues aporto esos datos que considero fundamentales para aclarar, esclarecer el pasado de Andalucía. Y con esto, pues, creo que no me olvido nada primordial y doy por sacada. Muchas gracias por su atención, su paciencia, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué libro? ¿Quieres decir algo? Si tú quieres que te pregunte... No. Cerramos ya. Sí. Pues vale, yo venía pensando que a lo mejor el que la ermita de la Virgen del Rocío tenga forma de concha tenía su sentido y parece ser que lo tiene. De todas formas, esto es el principio. Aunque AND signifique final,
esto es el principio y a partir de aquí podemos ir pensando. Muchas gracias a todos.